si no tiene educación, si no tiene los servicios esenciales servidos. Creo que la palabra competitividad es un reto que tenemos los guatemaltecos de aquí al corto y mediano plazo para convertir a Guatemala, para convertir el potencial de Guatemala en una realidad económica de toda la población, reduciendo esas brechas de inequidad que tú mencionabas, de concentración de la riqueza, de concentración de servicios. Ronaldo se va a aburrir de oírme, de ver cómo la macroinfraestructura del país cambió en 3 años. Vamos a dejar un país con electricidad en todas partes del país, no solo en la costa sur y la parte que va al Caribe, sino también el norte, el noroccidente, el Petén interconectado al país. Después de casi 200 años de independencia, el Petén dependía de unas plantitas caras de energía eléctrica. La franja transversal del norte, el corredor del Polo Chic, en fin. Pero la visión es que el país se desarrolle en su conjunto, no concentrado en las áreas supuestamente productivas. No es que no sean altamente productivas, es que también hay otras áreas que tienen potencial productivo y que jamás se le puso atención. Y eso, por cierto, se me olvidó mencionar, también la seguridad. Las áreas abandonadas son las que usan los criminales para irse a esconder, para hacer sus fechorías, para esconder su coca y todas las drogas y hasta plata o armas, y ahora pues se les está dando duro y les vamos a seguir dando duro. Yo creo, Edgar, contigo hemos compartido muchísimo. Desde aquel día que llegaste a mi oficina yo no te conocía, y con aquel rollo que había contra mí, ¿te acuerdas? Así que... Sí. Yo solo quería agregar, señor presidente, porque Ronaldo mencionaba lo bien que le van a algunos sectores, y que bueno, realmente el sector financiero es uno de los sectores que gracias a Dios le ha ido bastante bien en materia de rentabilidad, pero gracias a Dios también hoy gozamos de un sistema financiero bastante solvente, sólido, líquido, rentable, y es bueno. El sector agroexportador, por ejemplo, es un sector que le está yendo bien, gracias a Dios. Tenemos buenos precios, o se tienen buenos precios a nivel internacional. Entonces esto genera mayor inversión, genera mayor empleo, genera mayor actividad económica, y ahí la responsabilidad de nosotros como autoridades económicas en el sentido de hacer lo correcto, de prevenir situaciones y de brindar esa estabilidad al sector productivo del país. Y me refiero a las pequeñas, micros, medianas, grandes empresas, cooperativas, por ejemplo, brindarle esa plataforma de estabilidad macroeconómica. Y cuando hablo de estabilidad macroeconómica me estoy refiriendo a estabilidad de precios, estabilidad financiera, estabilidad en los diferentes indicadores que le permitan a todos, a los trabajadores y a los empresarios, poder desarrollar esa actividad económica para que se puedan generar los salarios para los guatemaltecos y generar las oportunidades de empleo. Nos conviene que los sectores productivos, y aquí me refiero a todos, sigan generando esa actividad económica a través de esa estabilidad que se les está dando. Como reitero, esa estabilidad, presidente, obedece a la política económica también, a la política fiscal, a la política monetaria, a la política cambiaria que se viene gestionando, y los guatemaltecos tienen que estar seguros de que las autoridades económicas, incluyendo la política fiscal, estamos haciendo lo correcto por nuestro país, pensando en el mediano y en el largo plazo. Y qué bueno que los sectores económicos puedan seguir generando esa riqueza. Ahora lo que compete es a través de políticas públicas que en su gobierno se implementaron, algunas de ellas principalmente en materia social. Ahí es donde se derrama el vaso un poco. Así es. Cuando yo promocionaba inversiones en los años 80 y 90, era tan fácil promocionar inversiones en Guatemala. Todo era traer al inversionista a Guatemala, porque todo el entorno público externo era una tragedia de la guerra y no sé qué.
pero ponían un pie de Guatemala, conocían un poquito de Guatemala o guatemaltecos y se quedaban. Y creo que eso es una magia que todavía tenemos. Y hay que trabajar muchísimo para que esa brecha entre los que más tienen y los que menos tienen se vaya cerrando sin conflictos, simplemente por una redistribución. El otro día me mencionaba un productor importante del país cómo sus ventas han aumentado en las áreas donde mi familia Progresa está fuerte. Pero son unos cambios impresionantes, es un producto esencial. Como de vender 1.000 quetzales al mes en un pueblo, subieron a 2 millones o 1,5 millones, porque mi familia Progresa para mí es como un bypass para reducir esa brecha, porque ese dinero se está yendo en 92% de alimentos, 92%. Y son programas que ayudan a reducir esa brecha. La otra brecha se reduce también con el salario mínimo y particularmente que lo paguen todos los empresarios como debe ser. El salario mínimo es eso, mínimo, no es el techo, es lo mínimo que debe tener una persona. ¿Te acuerdas la guerra que me hicieron a finales de año? A pesar de que tú me aconsejabas un poquito menos, pero yo le puse un poquito más. Y no hubo despidos. Ese fantasma de que iba a haber una masiva. Ahora todos los productos 30%, 20%. Me llamó la atención el azúcar y averigüé por qué fue. Son los 4% con el gran precio que tiene internacionalmente. Me decían que por las tormentas del año pasado no fueron las inundaciones. Fue la poca luminosidad que hubo, la poca irradiación de sol que hubo durante el periodo de maduración de la caña, y realmente impresionante. Y a pesar de eso subió el 4%. Pero hay productos del 89%. Pero, presidente, hay que comparar el crecimiento del 2010 versus el 2009. Porque es ahí donde está la clave, que fue un crecimiento superior del 40% aproximadamente. No, de veras, y eso es de felicitar a los empresarios, ¿no? Hay gente que se ha dedicado a enviarle la imagen que yo estoy peleando. No, yo no estoy peleando. Yo lo que buscamos efectivamente es una estabilidad del país, pero con una mejor equidad, con acercarnos a esa equidad que tanto hemos buscado por un montón de medios, y ahora el único medio es pacífico y trabajando duro todos y teniendo oportunidad todos. Julio. Presidente, sí, efectivamente el crecimiento pues es una tarea de todos, corresponde por una parte a un sector privado dinámico, un sector privado que tiene empresas productoras que son rentables y que al tener esa rentabilidad se ven incentivados a seguir produciendo más. De esa manera van a contratar más personas y obviamente también dependerá de la demanda que haya, tanto de la demanda de los guatemaltecos por los productos que se producen y la demanda de los que nos compran en el exterior. Esos dos elementos son importantes para que se siga produciendo, para que la maquinaria funcione y que haya rentabilidad. Pero el crecimiento por sí solo no provoca desarrollo. Es el punto de inicio para que después vengan políticas serias de gobierno que permitan cerrar brechas, porque cuando se inicia el crecimiento, evidentemente se van a generar mayores niveles de ingreso para ciertos grupos, pero corresponde a los estados definir políticas que permitan generar redistribución, pero también que permitan que se capten impuestos y esos impuestos se inviertan en salud, en educación y en infraestructura. De esa forma, no solo apoyamos el crecimiento económico para promover más crecimiento económico, pero también promovemos más ingreso para las familias. Cuando las familias tienen más ingresos, eso les permite consumir más, comprar más y de alguna manera satisfacer parte de sus necesidades. Hemos visto, por ejemplo, que las remesas familiares en los últimos años se han constituido en una fuente importante de soporte
para algunas familias. Y este año es año récord. Y este año ya se han recuperado. A mayo el crecimiento que llevan las remesas familiares es de un 10%. Eso va a favorecer a algunas de las familias que dependen de ingresos que reciben de sus familiares en el exterior. Pero al mismo tiempo estimula que la gente consuma, porque tiene necesidad de alimentos o de construir una vivienda, y eso lo hace con esos recursos que recibe. Entonces, el tema del crecimiento es un tema que requiere de cierto pragmatismo, de actuar con practicidad en algunos momentos, en priorizar políticas públicas que vayan a hacer esa función de redistribución, por ejemplo. Ese es un papel que tiene el Estado. Pero también el Estado tiene la necesidad de proveer un clima de negocios que sea sano, que sea confiable, para que el guatemalteco que está invirtiendo tenga certeza de que lo que está invirtiendo va a generar algún beneficio. De esa cuenta existen retos que debemos de enfrentar. Usted, presidente, hablaba al principio que para promover la competitividad y atraer inversiones a Guatemala, en algún tiempo usted se dedicó a hacer esto, pero esto se mejora dando ese clima de negocios aceptable, invirtiendo más en salud. Es fundamental que el guatemalteco que trabaja tenga educación, y eso sí le corresponde al gobierno hacerlo. Solo así va a tener mejores empleos, que esa es la clave de lo que tú decías, mejores empleos, pero si está mejor educado. Pero si está mejor educado, si tiene mejor salud, si está cerca de su puesto de trabajo, si tiene cómo movilizarse fácilmente, esos son factores que aumentan la productividad y que lo van a apreciar también los productores. Y aumentan las ganancias de ellos. Y en el largo plazo va a aumentar las utilidades. Cuando a mí me dicen que 300 quetzales que se les transfieren condicionadamente a las familias extremadamente pobres de mi familia Progresa, a veces me lastima cuando me dicen, ¿qué va a hacer una familia con 300 quetzales? Y ahí tú ves la diferencia. En Santa María Chiquimula, creo que fue, unas aldeas, tuvimos que dar un cursillo a las señoras para saber lo que era un billete de 100, porque nunca habían visto un billete de 100. Y cuando uno ve transcurrir el periodo presidencial los 3 años, si tú sumas a mi familia Progresa, educación gratuita, y yo tengo ahí testimonios de familias que decidían cuántos hijos iban a la escuela y cuántos no, y no les alcanzaba. Ponle que hayan sido 30, 40 quetzales mensuales en gastos de educación. Tú le sumas medicinas y exámenes de laboratorio. Cuando no vas sumando, la pobreza no se reduce solo con el salario, se reduce con servicios esenciales prestados y gratuitamente. Por algo la Constitución manda educación y salud gratuita. Entonces, cuando uno va sumando, o me echo mi desayunito en comedor solidario, pues, y en lugar de gastar 7, 8 o 12 quetzales, me gasto un quetzal. Creo que esa comprensión de los programas presidenciales está mejorando. Y como que la población, los que eran sus detractores, han empezado a entender que sí es la vía para solucionar los problemas. Con Ronaldo, con todos, hemos tenido experiencias de testimonios que realmente uno dice, pero ¿y esto por qué no se hizo? Tal vez el único problema de los programas presidenciales en que no se hicieron hace 20 años. Si se hubieran hecho hace 20 años, a lo mejor ya no existieran ahora, porque ya hubiera un poquito más de igualdad, ya hubiera un poquito más de oportunidades. Yo cuando veo los niños de preprimaria, bilingüe, las aulas llenas, abarrotadas, pues qué bueno si estos niños son los que van a ser la Guatemala dentro de 15, 20 años. Lo que realmente se está haciendo es empujar un programa vigoroso de lucha contra la pobreza que se sustenta en empezar a tocar esos factores estructurales que señalaba el presidente del Banco de Guatemala
y que realmente no han sido modificados en este país por décadas, y que en nuestro país, y que han sido permanentes, y que han ido configurando eso que se llama el status quo, ¿verdad? El estado de cosas que hoy tenemos es producto de eso, pero empezar a dar educación, dar salud, dar oportunidades de ir a estudiar, etcétera, no es para que vayan ahí con su mochilita nada más, es para que después sean buenos trabajadores, para que tengan ingresos y puedan ser buenos consumidores, y con mucho pragmatismo quizá tenemos que comprender que vamos a pasar por esta etapa en la que tenemos que ser subsidiarios, y esa es una lógica del Estado, subsidiar, que no es solo los 300 quetzales los que ha dado el Estado de subsidio, aquí hay subsidio para los buses, ha habido subsidio para los cafetaleros en su momento cuando tuvieron una crisis importante. La devolución del IVA. La devolución del IVA es un subsidio. Y aquí a todo el mundo se le para el pelo con esos 300 quetzales de Mi Familia Progresa, que son realmente importantes y que se contraponen a veces con ese otro argumento, ¿verdad? Que es las guatemalas que a veces no nos comprendemos, que hay quienes dicen que mejor debería de dejar de funcionar Mi Familia Progresa e invertir todo ese dinero en seguridad. Esa también es una forma en la que seríamos muy chatos, porque estaríamos viendo muy corto el horizonte, ya que educación y salud dan más oportunidades, quien tiene más oportunidades tiene mejores empleos, quien tiene mejores empleos no se va a meter en cosas. Yo quisiera terminar ese segmento y vamos a un corte institucional. Una frase muy fuerte de este gran pintor ecuatoriano, Guayasamín, que por cierto tuvimos el privilegio de ir a ver el museo, museo de Guayasamín en Quito. Había una frase de Guayasamín ahí en una pared que me impresionó. Dice: yo lloraba porque no tenía zapatos y dejé de llorar cuando vi a un niño sin pies. Creo que uno no reconoce la bondad que le dio Dios, su ambiente, hasta que uno conoce a alguien que está más fregado. Siempre va a haber otro más abajo y más abajo y más abajo. Yo creo que el arte o la virtud de un político es que, aunque vea las desgracias más profundas, no se fanatice ni se polarice. Creo que eso es fundamental para que un político o un dirigente o un ministro, un presidente de banco, un vicepresidente de banco, no tome el camino de la polarización. Lo que yo he visto en mis 20 años del servicio público realmente lo obliga a uno, aunque sea un pasito chiquito, pero a dar ese paso, y que después sea un paso más grande, y que después sea otro más grande, y se vaya construyendo. Vamos a un corte institucional y regresamos a TGW, La Voz de Guatemala, en Despacho Presidencial. Envía tus mensajes de texto al 4500. Para que estemos en contacto directo, teclea Oyentes de TGW en Facebook y Twitter. Facebook, Oyentes de TGW. Twitter, Oyentes de TGW. Unidos por la red de la era digital. Queremos tu amistad. Estamos en Facebook y Twitter. Estamos contigo en las buenas. Se viene el equipo guatemalteco, despeje del guardameta que rebota en la mitad del campo. Ceballos que va a pelear, Ceballos que cae, la va a tomar. Por el otro costado va a aparecer Henry López, dispara al arco de pierna derecha. ¡Gol! Estamos contigo en las buenas y en las malas. Estamos evacuando porque vivimos una vida muy dura. Pensamos que era el último día de nuestra vida. Nuestra casa pues se destruyó, tenemos mucha familia y nos vamos a lo que Dios quiera. Estamos contigo siempre. Felicitaciones también para Eric Romeo Ochoa, 26 años, y está en sintonía de TGW aquí en la capital, es uno de nuestros amigos en Facebook. Muchas felicidades también para Elsa Urbina, que también está de manteles largos. Porque la información es pública y es para todos. ¿Qué significa para usted que su hijo ande en boca de todos? Nos sentimos orgullosos. Yo soñaba con llevar una selección a un mundial. Otra que obtuvo a Guatemala. Y lo logró anoche.
La Radio Nacional es tuya, es de los guatemaltecos. Radio Nacional TGW, la voz de Guatemala.